La siguiente comunicación tiene por título Filiación pictórico-gráfica de la obra de Frédéric Paillac. A la hora de establecer una filiación gráfica de la obra de Paillac, cabe comenzar por indicar que su universo de imágenes se propone como un lugar de encuentro entre su particular registro y el de aquellos creadores plásticos con los que dialoga, en referencia a Van Gogh, Giacometti, De Chirico o algún otro nombre puntual, como es el caso de Millet. Pero más allá de vínculos evidentes, cabe guiarnos por otros distintos cauces, con el fin de dilatar el alcance de nuestra mirada. Para el autor del Manifiesto Incierto, la historia narrada, proyectada desde su particular foco de luz, se revela permanentemente incompleta. Junto a un universo expresivo anegado en ensombrecidas superficies, encontramos un espectro de formas cimbreadas por agresivos claroscuros. Un sustrato que, conforme a sus rasgos acusados, remite no sólo al dibujo expresionista, sino también, por derivación natural, a la xilografía tardomedieval, modelo estilístico de los grabadores renacentistas y barrocos. Desde la tensión articulada por estas composiciones, advertimos de la realidad su fractura, ahí desde donde es posible entrever lo frágil y vacilante de nuestras ideaciones. Situándonos en los albores del expresionismo, resulta posible establecer una inicial filiación con Franz Maserel, tanto por contenidos como por el abuso de contrastes formales. En trabajos como La ciudad o Mi libro de horas, Maserel se afirma como precursor de la novela sin palabras, del poema sin palabras, nos animamos a añadir. Por su parte, resulta destacable el papel de iniciador que Paillac posee en relación con el ensayo gráfico. La obra de Maserel, de rasgos expresionistas, participa de un decisivo propósito de denuncia arraigado a la realidad social en la que se sitúa. El claroscuro formal y conceptual va a ser asumido como dualismo desde el que Paillac articula sus narraciones, dialéctica que permite advertir las fracturas narrativas, relacionadas íntimamente con los conceptos de herida y de ruina. En consonancia con la filosofía de Benjamin, insoslayable en este terreno, la ruina posee la cualidad de objeto potencialmente restaurable en el sentido de que su presencia permite recomponer aspectos aparentemente dañados, perdidos, tal y como lo es en la obra de Paillac la infancia en algún momento quebrantada. El flaner, o en general el sujeto extraviado, apátrida, en este espectro de síntomas delatores de un estado de melancolía, no sólo mira y abstrae lo real, sino que acumula vivencias ajenas que va incorporando a su fondo existencial. Cada uno de los personajes que el historietista rescata, de natural ensimismado, asumirá inevitablemente la pérdida sin perder por ello la esperanza del reencuentro con un aspecto de sí. Los motivos que vamos recogiendo, gravitantes en este punto en torno al concepto de ruina, dirigen nuestra mirada hacia el siglo XVII. Si el universo barroco, conforme a la genealogía trazada por Benjamin en su trabajo sobre el Trauerspiel, viene a delatar un estado de fragmentación del que participa la estética expresionista, la obra gráfica de Paillac, deudora de la gestualidad formal y conceptual de este último periodo, delata una misma tensión si bien posibilita, aun en episódicos y precarios instantes, una sutura de las formas, acrisoladas en torno a fracturas semánticas correspondientes a las superficies saturadas de negro. El desamparo y el miedo que desborda
de los grabados y dibujos de creadores como Coleridge, Munch o Haeckel incide en un universo estético revelado a partir de una acentuada subjetividad. El mundo de formas objetivo queda disuelto en la mirada del sujeto. Esta tensión entre formas patéticas y fondo amenazante resalta la desubicación del individuo. El trazo expresionista, al reavivar síntomas barrocos, destaca la insuficiencia del sujeto a la hora de recomponer un mundo o un aspecto del mundo con el que irremediablemente permanece enfrentado. Podemos acercarnos, siguiendo con nuestro recorrido, a algunos de los creadores que desde una propuesta figurativa delatan un vaciamiento áurico del mundo. Creadores todos ellos que exponen un mundo disonante y que han dejado su impronta sobre la obra de Payák. Hablamos de Giorgio de Chirico, de Giacometti o de Hooper, pero también, más lejanos en el tiempo, de Millet y de Van Gogh, cuyos universos expresivos denotan una nostalgia por aquello que si aún no se había perdido, se disponía a desaparecer. En las escenas presentadas por cada uno de estos creadores, el sujeto no puede sino conformarse con contemplar la disolución de cuanto, a duras penas, capta la mirada. De nuevo, en continuidad con lo acontecido en el escenario barroco y expresionista. Este apagamiento va a prefigurarse en el motivo romántico de la lejanía y en la disolución formal, en el desbordamiento del color y en su imposición sobre la línea, aspectos todos ellos asumidos por Payák. La amenaza de lo informe acaba por derivar en aquella negritud pictóricamente recreada por Soulas y por Aubrier, por Payák padre y Payák hijo. En este último, advertida como posibilidad de reformulación semántica y cromática de su universo creativo. Esta genealogía romántica, en su sentido disolutivo, que no dejará de apuntalar Benjamin en relación con el concepto de ruina en ese arco del barroco al período de entreguerras, y que condensa sobre sí los principios de la mística e incorpora los fundamentos del protestantismo, es preciso tenerla en cuenta en tanto que prefigura el camino de la figuración a la abstracción. O en otras palabras, la disolución de lo visto, la descomposición solar y cromática, tal como atestiguan las ruedas de colores de la época, objetos desde los que se advierte el futuro pulso visual del impresionismo. Se afirma con ello el pathos de quien anhela del mundo el calor que se ha perdido, o por qué no, de quien se extasía con ello. El desvanecimiento del espectro cromático formal, fundamento del no saber, evidencia una reacción frente a un orden estético afín al impulso figurativo. De llevar los principios de la estética expresionista y en consecuencia aspectos fundamentales barrocos como la ruina, la alegoría o el dualismo tenebrismo al ámbito cinematográfico, en concreto al cine negro americano de los 30, 40 y 50, encontramos que dichos motivos encajan con naturalidad en su muy reconocible estética, fácilmente articulable en torno a los conceptos de pérdida, ruina, sombra y melancolía, así como a la idea de ambivalencia. Lo decisivo en lo que aquí nos interesa remite a la disociación devenida de la oposición entre un material iluminado, remitente a una idealización por parte del sujeto, y otro soterrado.
Ambos polos, o centros de tensión, no sólo se muestran distanciados y enfrentados, sino que, acentuando un pathos neurótico, desean su mutua aniquilación. Esta identidad estética se ve favorecida e incluso posibilitada por la llegada a Estados Unidos de cineastas alemanes o, en general, del entorno de la UFA, cuando el nacionalismo alcanza el poder. La recreación de la estética expresionista recién dejada atrás será norma en las nuevas realizaciones, siempre sobre la base de referentes concretos que ayudan a crear la identidad del género, en alusión al marcado acento semántico del cine de suspense. La presente proximidad con el expresionismo nos abre de nuevo la puerta hacia aquellos escenarios y objetos que caracterizan el barroco. La influencia de todos ellos, en cualquier caso, supera las barreras estilísticas y se articula en torno a un tono emocional, al pathos de la época, no pudiendo disociarse, por poner un ejemplo tomado de entre los citados, la obra de alguien con tanta incidencia en la fotografía cinematográfica como Hooper, de los escenarios vacíos y ruinosos de Giorgio de Chirico o incluso de Carlo Carrà. El existencialismo concentrado en los trabajos de estos últimos será recogido por Payach y asentado sobre sus particulares escenarios, tan sinuosos y vacíos como las vidas de sus personajes. Si bien las calles y pasillos que Payach nos invita a recorrer por momentos parecen unir los diferentes espacios de una cárcel, esta opresión se aminora cuando el escenario es desenmascarado como realidad espectral, de igual modo que la forma. El trazo libera entonces una explosiva gestualidad. Naturalmente, este hecho encuentra su paralelo en su universo de imágenes. Con el fin de ejemplificar este aspecto, nos adentraremos en su imaginario desde la obra de un creador partícipe de un afín impulso estético. De entre los autores próximos al expresionismo abstracto, es Klein, Franz Klein, el que guarda un mayor vínculo formal con el autor del manifiesto. La obra de Klein, además de asimilarse formalmente a uno de los vértices expresivos explorados por Payach, repleto de interrogantes y garabatos irresueltos, se propone a partir de la descomposición o explosión del universo de formas. Alegorías de acento kafkiano de la época moderna, estos trazos son, al tiempo que condensaciones temporales, formas liberadas. Pudiera decirse que el patetismo expresionista se estiliza en ellas no sólo formal, sino, en correspondencia, conceptualmente. De poner todo ello en relación con un modelo de narrativa dialéctica, esto es el propio de Payach, cabe decir que las formas en oposición resultan violentadas por manifestaciones epifánicas. La marginalidad de Klein, como la experimentada por aquellos autores por los que Payach se interesa, pone su acento en desarticular la idea de farsa y se contenta, en su sentido honesto, esto es, no claudicante, con añadir interrogante sobre interrogante. Siguiendo en el territorio de los expresionistas americanos y condensando ya nuestro discurso, el rayo que en Barnett Newman asocia, ocultando al tiempo que revelando, dos estratos ontológicos, encuentra respuesta en la obra de Payach en los momentos en que atenta contra la figuración sin lograr escapar de ella. De trasladar esta imagen a la cuestión que nos ocupa, podría afirmarse que en tales ocasiones el componente subjetivo se objetiva.
y al revés, quedando el individuo reducido a expresión no aislada sino entregada o apoyada sobre un ennegrecido fondo. La benjaminiana liberación del contenido apresado en la alegoría vendría a presentar la subjetividad como derramamiento o despliegue de la objetividad, que transfigura una realidad opaca. El toque del rayo de luz sobre el mundo objetual permite la autonomía de la forma, y con ello se posibilita la emergencia de un espectro de ilusiones, pero también de fantasmas. Hola a todas y a todos. En primer lugar, antes de comenzar la comunicación, me gustaría expresar mi agradecimiento a Antonio Altarriba por su tiempo y su generosidad en la colaboración de esta y otras investigaciones. Reconocer que sin su concurso difícilmente hubiéramos encontrado los caminos o desde luego las aportaciones a las que se ha podido llegar, ¿no? Por ello, pues agradecérselo y espero que si lo está oyendo, pues le llegue. El título de la ponencia es Pictura et Sequentia, las bellas artes en la narración figurativa de Antonio Altarriba, 1977-1991, y haciendo bueno el símil de Ut Pictura Poiesis de Horacio, acercarnos un poco al cómic como estamento artístico de enorme complejidad y desarrollo y en igualdad, desde luego, de condiciones o, desde luego, de consideración a cualquier otra manifestación artística o cultural, ¿no? La investigación viene a recorrer sintéticamente lo que sería el corpus temprano de la producción secuencial de Antonio, junto a su consolidación como uno de los guionistas más importantes del cómic español durante la década de 1980, ¿no? Los rasgos fundamentales de esta etapa son una vocación experimentalista en la que Altarriba y los dibujantes con los que trabaja exploran narrativa y estéticamente caminos expresivos que son paralelos a expresiones vanguardistas características de la historieta a nivel local y global. Las inquietudes y aportaciones del guionista y de sus ilustradores son sintomáticas de la redefinición del cómic y de su capacidad para mostrar la enorme singularidad y la capacidad del arte secuencial en su consolidación como manifestación cultural y en su vocación más transgresora. A propósito de unos apuntes biográficos de Altarriba, hay que comentar que, bueno, cualquiera que haya leído el díptico del arte de volar y el ala rota sabe de la relación que Altarriba tiene con Francia a través de su padre, ¿no? Combatiente y militante anarquista con profundos lazos con otros militantes anarquistas radicados en el país vecino. Esto evidentemente va a enfocar a una filia y sobre todo un acercamiento a lo que es la cultura francesa, conviviendo con la propia, y va a señalar, por ejemplo, lo que va a ser el camino formativo de Altarriba, ¿no? Que se va a licenciar en Filología Francesa y a posteriori se va a doctorar en Literatura con la tesis de la Universidad de Valladolid, la narración figurativa, acercamiento a la especificidad de un género a partir de la bande dessinée de expresión francesa, una de las primeras tesis pionera en su campo en cuanto a los estudios de cómic en España y en español. Pronto, a nivel laboral, Altarriba se va a incorporar a la Universidad del País Vasco, donde llegará a ser catedrático de literatura francesa con 38 años, pero con anterioridad pues ya estaba activo dentro de grupos como el Colectivo Z o el Grupo Bustrofedón, en los que colabora, ¿no? E impulsa diferentes iniciativas. Dentro de lo que es la percepción de Altarriba y en su estatuto dual, ¿no? Como autor y teórico, esto sería incluso algo más complejo y poliédrico, porque Altarriba no solamente es guionista de historieta y
teórico o académico de cómic, o sobre todo enfocado al cómic, sino que ha sido también comisario, crítico, editor, guionista también de fotografía y novelista de éxito. La colaboración de Altarriba con diferentes dibujantes e ilustradores a lo largo de este periodo nos lleva a pensar en algunas de las constantes temáticas estéticas del autor aragonés a lo largo de su producción última, ¿no? Pero además las sinergias y la retroalimentación con cada uno de estos creadores figurativos con los que trabaja, pues muestran las inquietudes de un imaginario visual que va nutriéndose de numerosas iconografías vinculadas al arte de la pintura e incluso a otras manifestaciones plásticas que ayudan a analizar el conjunto de la producción del guionista. En este sentido, durante 10 años hay que pensar que Altarriba viajó cada fin de semana desde Vitoria a su Zaragoza natal para trabajar con Luis Royo en distintas historietas de diversa temática y estética, en las que prima una vocación experimentalista, en la que los recursos del cómic se explotan y, si se me permite la licencia, implotan de las más variadas formas. En este caso se han seleccionado 5 páginas que ilustran la diversidad de las propuestas y algunas de las búsquedas estéticas de Royo y Altarriba. En Sin Invención con Vencimiento podemos encontrar el recurso de la puerta o del marco como espacio recurrente en la viñeta o en lo que es la estructura o distribución de la página para el desarrollo de la narración secuencial, junto además a la inequívoca disolución o integración de los bocadillos u otros recursos del lenguaje del cómic en un aparato visual que abarca referencias en las que se pueden encontrar desde Charlotte Rodin, de Magritte a Dalí o incluso verificar espacios o paisajes metafísicos de Giorgio de Chirico, pero con un genuino y propio onirismo, ¿no? Y eso es importante subrayarlo. Después, cambiando completamente de tercio, encontraríamos Autorretrato, ¿no? Que muestra el dominio como dibujante de Royo, algo que no es un descubrimiento, obviamente, y que nos retrotrae al influjo de Maurits Escher y a este recurso que Altarriba con frecuencia emplea, como son las narraciones no solamente especulares, sino los compartimentos narrativos, ¿no? Que funcionan casi como un bucle, o si se quiere de forma circular, o incluso como contenedor de matrioscas, ¿no? Tendríamos luego la adaptación de la novela de Georges Perec, La vida, modo de empleo, ejemplo de literatura potencial en la que Altarriba transforma el recurso ulipista del lipograma, es decir, no emplear una letra o varias en la escritura de un texto, en un lipocromo. Royo prescinde de uno de los 4 colores básicos en una página, ¿no? Y bueno, no es de extrañar que, de nuevo con la complicidad de Royo, Altarriba, a modo de pesquisa científica, nos ofrezca lo que es el supuesto descubrimiento de una serie de obras del pintor simbolista belga Félicien Rops, valiéndose del género del ensayo y en este caso con los grabados facturados por Royo, arman un artefacto metaliterario y metaartístico que está impregnado de esoterismo y ocultismo con una enorme carga erótica, ¿no? En otro ejemplo de estos ejercicios de transgresión y versatilidad encontramos a Lautréamont y el surrealismo, ¿no? En el que hay cabida por objetos como la máquina de coser o la máquina de escribir que se convierten en potenciales objetos de disección en un particular quirófano, ¿no? Todo ello pues impregnado de una estética fantástica, ¿no? No obstante, se hace evidente que Altarriba defiende una heterodoxia que además se va a confirmar sucesivamente en ejercicios tan brillantes como en este caso el segundo o el tercer trabajo con el que colabora con el
pintor hiperrealista e historietista vasco Javier Hernández Landazábal, ¿no? El arte de la fuga, pues de nuevo esta idea de la compartimentación, sobre todo es una reflexión en relación a la creación artística, ¿no? Y que habla de nuevo de la fugacidad e ilusión de la misma, pero también en esta literación, como comentaba, frecuente en la obra de Altarriba. En 1991, Landazábal le pide a Altarriba que le haga un catálogo para una exposición. Tomando las mismas obras, le anima a Landazábal a armar un álbum de cómic que va a resultar revelador en la construcción a partir de materiales preexistentes, ¿no? Que es algo infrecuente. No es que sea un collage, pero se aprecia la enorme fuerza para empatar con un cómic que merece una reedición, una redimensión de la importancia, ¿no? Por sus grandes virtudes estéticas y narrativas, ¿no? A partir de una trama noir, el álbum se apropia del soporte y del lenguaje pictóricos para contarnos esta historia, y encontramos desde el neoplasticismo de Mondrian al surrealismo figurativo de Magritte, o incluso a posteriori dentro de lo que es el volumen, referencias a Hergé o a Jorge Oteiza, ¿no? El escultor. En una línea igual de transgresora y rupturista, las colaboraciones de Antonio Altarriba con la artista multidisciplinar y docente Patricia Albajar nos van a dejar ejemplos tan señeros como el cuento que nunca existió, ¿no? En lo que se perciben los caminos que ya ha emprendido, y en este caso específico cómo invierte paródicamente la estructura y el contenido de los cuentos clásicos, ¿no? En un ejercicio libérrimo de, de enorme ironía, ¿no? Otra de las marcas de fábrica o de los detalles muy frecuentes dentro de la obra de Altarriba, ¿no? Aunque estéticamente es muy distinta, la siguiente colaboración de Altarriba con Patricia Albajar en El Arañazo dinamita de nuevo las convenciones y las caricaturiza, tomando la entomología muy vinculada al surrealismo, sobre todo si pensamos en la obra primera de Luis Buñuel, y en el trasunto del mundo de los insectos para desarrollar una narración en la que es muy notorio el uso de un cromatismo pictoricista, también la trama sadomasoquista entre los protagonistas, que se integra a la perfección en una pieza de enorme sarcasmo, ¿no? Muy vinculado incluso a las técnicas vinculadas a la pintura son sus colaboraciones con Ricard Castell, ¿no? Que van en esta línea, ¿no? Con una vocación rupturista que emprenden en dos historias de una unión sobre la guerra de secesión estadounidense, y sobre todo en una pieza que a mí me parece espectacular, como es el día que Paul Delvaux se convirtió en Otto Lidenbrock, o Paul Delvaux y su viaje al centro del espejo, ¿no? Donde el pintor belga se convierte en protagonista y ejecuta una suerte de huida que, como el arte, resulta solo fugaz y efímera, es decir, la vida, recurriendo a diversos intertextos de nuevo y a recurrentes citas como los espejos y los ambientes de sueño y vigilia. Cerrando este breve recorrido, encontraríamos y apreciaríamos otros trabajos precedentes que signan el diálogo que se establece entre los dibujantes y Altarriba. Por un lado tendríamos a La Puerta, con arte de Strader, muy irreverente y que está vinculado al ready-made de Duchamp, concretamente con el teléfono retrete, y posteriormente con Especulación, ¿no? En el que vemos la descomposición de las viñetas y de nuevo los juegos especulares, en este caso firmada junto con Samuel Aznar. Y ya en otro registro completamente diferente, la estética de la fantasciencia de la época encarnada por Moebius o Richard Corben, que en el arte de Rafael Estrada cobra además elementos erotizantes de la biomecánica de H.R. Giger. Todo bajo el tamiz de los artistas y del propio Altarriba, en su posición como sumo sacerdote, si se quiere, de hibridaciones tan genuinas como sugerentes. A modo de cierre, el estudio de la referencialidad en la obra temprana de Altarriba y el fértil diálogo que suscita con los dibujantes
nos permite rastrear la convergencia de imaginarios entre el guionista y los responsables gráficos, verificando recurrencias y elementos que evidencian intertextos que favorecen las construcciones de las narraciones gráficas de alta arriba. Como se sabe, la situación del cómic a partir de mediados de la década de los 90, tras la efervescencia de las publicaciones en los 80 y también a nivel creativo, obviamente, dará paso a una situación cada vez más precaria dentro de la industria que provocará, si no una retirada por parte de alta arriba, sí la búsqueda de refugios literarios o fotográficos donde expresarse hasta bien entrado el siglo XXI. Por todo ello, creo que resulta fundamental ofrecer un análisis de la referencialidad artística que se puede rastrear y distinguir en este primer periodo de la obra secuencial de alta arriba, y que además está repleto de una enorme galería de imágenes de las artes que no tienen un carácter anecdótico casual, puesto que nacen de la capacidad del guionista y de los ilustradores para configurar la trama y la escenografía de la misma, encriptando detalles o informaciones fundamentales para la narración y el discurso de los distintos cómics de esta etapa en la creación del autor. Muchas gracias por la atención y saludos a todas y a todos. Hola, soy Camille Pusol, profesor de español y doctor en civilización Latinoamérica, especialista de historieta y de artes visuales, miembro del laboratorio GRIMIC de la Universidad de la Sorbona. Hoy quiero agradecer a la organización permitirme comunicar durante el Congreso Internacional sobre Cómics in Dialogue. Le voy a hablar de Ucronía en torno a la historieta argentina Eden Hotel Ernesto, de Diego Arembao y Gabriel Hipóliti. Bien, espero que esta comunicación sea de vuestro interés. Gracias. En su poética, Aristóteles instaura una oposición entre poesía e historia que nos permite percibir los pormenores de dos categorías de historietas distintas, la historieta histórica y la historieta historiadora, cuyas definiciones veremos en adelante. El poeta describe lo que podría haber pasado, es decir, lo que es posible o probable. Para el filósofo, la verosimilitud es mucho más potente que la veracidad, ya que es la materialización de lo posible generalizado, es decir, una verdad potencial, a contrario de la historia, que es la simple realización, la narración de los hechos verdaderos. Así, la ucronía es propicia para la construcción de una novela que mezcla historia e historia, con una grande H, porque en la ucronía la ficción entra en la historia. De esta forma, en el Hotel Ernesto, podremos ver que esta historia va a mezclar ficción e historia. Mediante las definiciones de historieta historiadora e historieta histórica, analizaremos las particularidades de ambos géneros y demostraremos que existe un punto de inflexión que indica el paso de la historia a la ucronía. Luego, al ver que intervienen personajes históricos y ficticios, se demostrará que historias posibles se desarrollan dentro de la historieta, subrayando el hecho de que lo ficticio hubiera podido ser lo real y que gracias a un personaje ficticio se plantea un tema que sigue actual en Argentina. Por fin demostraremos que esta ucronía corresponde más bien a un relato de anticipación, poco común fuera de la ciencia ficción, ya que tras una serie de peripecias se dibuja en realidad el porvenir de Ernesto Che Guevara de la Serna, el Che antes de ser el Che. De hecho, la ucronía puede ser considerada como una encarnación emblemática de la historieta histórica en la que el relato ficcional no sufre ninguna imposición, excepto la de la inteligibilidad que se funda en la pareja verosimilitud-inverosimilitud. Pascalori establece una distinción entre la historieta historiadora y la historieta histórica. La primera pretende reconstituir la historia, siempre a mayúsculas, por los medios del arte, juega con el efecto de realidad, mientras que la segunda es una ficción que confiesa sus trucos, la creación de personajes e intrigas imaginarias.
No juega con la veracidad, sino con la verosimilitud. Así, en Eden Hotel Ernesto se ve claramente que se trata de una ironía, ya que se mezclan los hechos históricos con los hechos ficticios. Esta historieta presenta una especificidad que permite al lector percatarse del paso de la realidad a la ironía. En efecto, en la página 30 se encuentra la clave de lectura y el núcleo narrativo. La mención del mapa, del plan de invasión y de la reorganización de América Latina por Hitler y los nazis, con una reproducción de dicho mapa, representa el punto de inflexión histórico. Este mapa constituye esta desviación inicial. Además, al dibujar el mapa, Hippolyte juega con lo que Adrien Genoudet llama la visualidad de la historia, es decir, un imaginario de la historia, todas las representaciones presentes en la cultura visual de una época y que van a reforzar la verosimilitud del relato. Este mapa tiene la particularidad de ser un auténtico falso y pasó a la posteridad como documento histórico. En efecto, Franklin Delano Roosevelt lo presentó como prueba de supuesta hostilidad alemana y, desde aquella época, numerosas fueron las leyendas que rodearon la veracidad de este mapa y finalmente se supone que fue creación de los servicios secretos británicos para obligar a Estados Unidos a entrar en guerra. La leyenda histórica es la perfecta excusa para los autores para entrar en la ironía y así mezclar ficción y realidad. Así, en la propia historieta, un militante de Acción Argentina presenta el mapa a los Guevara y al jurado y se interroga sobre la autenticidad del mapa. El problema es que todavía no sabemos si se trata de un falso o no. Es lo que debemos sacar en limpio. Esta duda nunca se va a aclarar en la historieta y este comentario solo parece atañer de la anécdota. Pero justamente por quedar pendiente y sin resolver, por lo que este detalle es tan importante al nivel narrativo. Se convierte en la señal que indica que nos encontramos en presencia de una ironía que va a mezclar la historia e historias y lo que fue con lo que hubiera podido ser. A lo largo de la historieta, los autores van a incorporar una serie de anécdotas o aventuras que indican el franqueo de la frontera entre ficción y realidad. La particularidad de esta ironía, y lo que constituye su principal dificultad, es que la ficción se esconde en los detalles, y el lector, que no es especialista de la biografía de Ernesto Che Guevara, no puede discernir lo real de lo ficticio y da todo por cierto, todo por verdad histórica. En la historieta se siembran unas pistas, unos detalles que indican al lector los momentos en los que la historia cambia para entrar en la ironía. Uno de los puntos comunes entre la historieta histórica y la ironía, y que funcionan también como señales de cambio, es la mezcla de personajes históricos con personajes ficticios. En Eden Hotel Ernesto hay pocos personajes ficticios relevantes, pero uno de los principales es Elena Werner, narradora del relato, que permite también la identificación del lector. En efecto, ese personaje maleable, porque fuera de la verdad histórica, desempeña el papel de puente entre realidad y ficción. Así, Elena Werner, por su peso en la narración, adquiere una verdadera dimensión histórica, como si fuera real, pero también por estar en contacto con una red de personajes reales que vivieron en el Eden Hotel o en sus cercanías. Los propietarios en aquella época eran Ida y Walter Eichhorn, amigos íntimos de Adolf Hitler y miembros del movimiento nacional socialista alemán, al que apoyaron financieramente y lo fueron hasta 1947, como en la historieta. Luego aparece también otro personaje verídico, el austriaco Friedrich Fritz Mendel, vendedor de armas a varios países, Francia, Alemania, Hungría, Polonia, Suiza, Italia, y hasta los dos bandos de la Guerra Civil Española, como se menciona en la historieta en la página 64, durante los conflictos bélicos de los años 30-40, entre otros. Llegó a Buenos Aires en 1938 y vivió en un castillo situado en la Cumbre, otro lugar que aparece en Eden Hotel, en la página 53.
Por lo tanto, la mayoría de las anécdotas en torno a estos personajes contadas en la historieta son verídicas y pueden engañar al lector. La parte falsa empieza cuando todos se encuentran reunidos en el mismo lugar, el famoso Eden Hotel. La ironía funciona porque detrás del telón histórico todo parece verosímil. Todo se desarrolla siguiendo una línea temporal sin grandes distorsiones y no se trata de un cambio total de la historia, sino solamente de variaciones mínimas conservando las grandes fechas reconocibles. Y dentro de este conjunto histórico, la historieta se concluye con un encuentro que no se basa en la realidad histórica, sino en la leyenda. Al final, Ernesto se encuentra con uno de los principales protagonistas del siglo XX, Adolf Hitler. Y aunque no se mencione su nombre ni su apellido, el lector puede reconocerlo porque Elena se dirige a su esposa, Frau Eva, y el señor sin nombre juega con su perra, Blondie. Los autores deciden utilizar una serie de rumores que siguen difundiéndose y que son temas de estudios más o menos serios todavía en América Latina. Además, aprovechan la relación probada que existía entre los Eichhorn e Hitler y un supuesto informe de John Hoover del 17 de septiembre de 1945. Nos encontramos con una mezcla de ficción y de realidad con la presencia de Elena Werner, Ernesto Guevara y supuestamente Eva Braun y Adolf Hitler. El personaje ficticio Elena Werner es la pieza central que permite este encuentro verosímil porque sigue al servicio de Ida Eichhorn en 1947. Elena Werner es el único personaje visible a lo largo del continuum de Eden Hotel Ernesto y cada vez que Ernesto se encuentra en la falda, está en presencia de ella. Por fin, la ironía Eden Hotel Ernesto permite también ver al Che Guevara antes de que sea el Che. En efecto, aunque la historieta se funde en elementos ciertos de la biografía del guerrillero argentino, es evidente que se trata de un relato de anticipación. No de anticipación en el sentido que podemos utilizar con la ciencia ficción, pero sí de anticipación en cuanto al porvenir heroico del futuro Che Guevara. Primero, a partir de la página 27 se menciona la importancia de la guerra civil y la influencia del general Jurado en la familia Guevara. Así, es cierto que la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial fueron conflictos que lo marcaron. No obstante, los autores utilizan aspectos verídicos que adaptan a las necesidades de su relato, como este hecho contado en varias biografías del futuro guerrillero. En efecto, el joven Guevara utilizaba un mapa para seguir el conflicto bélico, pero se trataba de la Guerra Civil Española. En la historieta, los autores transponen esa costumbre al seguimiento de los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial en un mapa de Europa. De esta manera se anticipa el futuro político y guerrillero de Ernesto Guevara, porque aunque le impactaron los grandes conflictos de los años 30-40, solo observó desde lejos, sin participar concretamente, y tampoco su padre, Ernesto Guevara Lynch, a diferencia de la historieta. En las páginas 28 y 29 se muestra el compromiso de los Guevara, padre e hijo, en el grupo antifascista Acción Argentina, que fue verdadero, pero no activo. Todas las actividades mostradas son verdaderas y van a seguir siéndolo hasta el punto de inflexión en la historieta. La primera viñeta de la página 30 es la última que corresponde con la realidad histórica, ya que se mencionan las colonias alemanas instaladas en la provincia de Córdoba. Calamuchita, Villa General Belgrano, La Falda. Desde entonces, todas las peripecias contadas van a ser ficticias, aunque siempre van a basarse en un acontecimiento verdadero. El papel del personaje ficticio femenino Elena Werner es clave para permitir el paso a la ficción y a la aventura. El romance supuesto entre ambos ofrece la posibilidad de insistir en la valentía y el afán de acción del joven Guevara. Los autores anticipan el porvenir de Guevara y demuestran que desde su infancia germinaban las semillas revolucionarias que iban a conducirlo en los senderos de la revolución. Así, las variaciones introducidas en un episodio biográfico son eficaces para comprender la construcción y la evolución heroica de un personaje histórico como Che Guevara.
Al final, el joven Ernesto pronuncia una sentencia que atribuye a su madre, y esta sentencia es una de las frases que se volverá más representativa del mito Guevara, que brotó a escala mundial después de su muerte el 9 de octubre de 1967. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Aunque no sabemos si el autor es realmente Che Guevara, la historia lo reconoce como el autor presunto y hoy día nadie duda de su paternidad. Los autores nos gratifican con un juego de manos al atribuir el origen de la frase a Celia Guevara de la Serna, madre de Ernesto. De esta manera, esta sentencia, que casi concluye la historieta, viene a confirmar el porvenir de Ernesto. Estas peripecias vividas con los nazis de Eden Hotel solo son el preludio de uno de los destinos más excepcionales del siglo XX. Para reconstituir la realidad histórica se necesita el relato, que permite hacerla más visible e imaginable. Por eso, la ironía es un género que se acerca al de la novela histórica porque ambos géneros pueden compartir, en cierta medida, la misma definición. Por su definición elemental, la novela histórica tiene como función la representación, ficcional, del pasado efectivo. La historieta Eden Hotel Ernesto es una ironía ya que respeta varios criterios. Una mezcla de ficción y realidad, personajes reales con personajes inventados que se mueven en una especie de mundo paralelo verosímil. Los autores diseminan hábilmente una serie de hechos o anécdotas a lo largo del relato, que permiten identificar los diferentes pasos entre ironía e historia. Por eso, el dibujante va a dibujar fotografías de archivos o va a acercarse de reproducciones para aumentar el grado de verosimilitud de su relato, técnica que remite a la visualidad de la historia. Sin embargo, a diferencia de otros relatos icónicos, no es crear otra realidad que hubiera podido ser por culpa de un pequeño cambio en el continuum histórico. Es más bien un relato de anticipación que nos da a entender cómo fue moldeado el futuro Che Guevara en su infancia. La intervención de un romance con una joven ficticia va a provocar efectos secundarios que cambian el rumbo de acontecimientos reales. Por fin, la historieta y la ironía son un medio eficaz para dar rienda suelta a la imaginación y para recrear una leyenda que sigue en boga hoy en día. La historia de Ernesto Guevara y de su padre con el Eden Hotel es la perfecta excusa para imaginar el paradero de Hitler después de su huida de Alemania para acabar su vida lejos de Europa y de un castigo seguro. Así que la ironía aparece como un género idóneo para dar ganas de estudiar la historia mediante una buena dosis de fantasía y de verosimilitud. Imaginar lo que hubiera podido ser el mundo si un pequeño detalle hubiera sido diferente procura un placer evidente que recuerda la tradición del ars poética de Horacio y su didáctica del prodesse et delectare. Hola, mi nombre es Félix Zamora Gómez, soy estudiante de doctorado en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Michigan y voy a compartir con ustedes mi presentación titulada La geografía de Francisco Franco como significante articulador de la narrativa histórica nacional en el cómic Soldado Invicto. La década de 1960 significó en muchos sentidos un momento de inflexión y de reorganización para el Estado franquista. Más allá de la obvia referencia a la supuesta apertura del régimen a la influencia extranjera, la explotación masiva del turismo como motor económico oficial y la aparente relajación del aparato represor, los 60 fueron testigos de dos momentos que considero esenciales para entender la huella presente del franquismo y el legado discursivo en torno a la legitimidad de la dictadura. Estos dos momentos fueron, por un lado, la celebración de los 25 años de paz en 1964 y el referéndum nacional de 1966 con la consiguiente aprobación de la que sería la Constitución puente que a la muerte de Franco en 1975 proporcionaría el marco constitucional
para lo que hoy llamamos la transición. Estos dos momentos tienen, entre otras muchas cosas, un aspecto que considero importante para esta presentación. Ambos eventos contienen en su interior un deseo de crear un discurso enfocado en la creación de un legado, por lo tanto, una cierta visión proyectada hacia un futuro sin Franco. Por un lado, los 25 años de paz proponían precisamente eso, la paz, como elemento resultante del mandato de Franco. Por otro lado, la Constitución de 1966 no solo establecía a Juan Carlos I como heredero, sino que además institucionalizaba el régimen y lo convertía en una estructura estatal capaz en principio de sostenerse tras la muerte del dictador. No por nada, la publicación oficial de la Constitución cerraba con la frase «Después de Franco, las instituciones». La idea de un legado político para la dictadura para los españoles contrasta especialmente al tener en cuenta el gran peso que el discurso sobre el pasado histórico nacional tuvo para el régimen franquista. Precisamente lo que hace especial a esta imaginación del pasado es su cualidad de espejo para el ejercicio de gobierno y el deseo por habitarlo en el presente. Así, el pasado se convierte en repositorio de valores y modelos a seguir que en cierta manera cancelan la posibilidad de un futuro para hacer del presente un perpetuo eco de los valores del pasado. Precisamente durante los años 60 del siglo XX se da una coyuntura en la que el franquismo reescribe su propia filosofía de la historia, podríamos decir, para poder reconciliar el peso del pasado como lugar de origen de su legitimidad y la necesidad de proyectar el valor de su legado y la noción de futuro. Así, esta articulación del pasado, el presente y el futuro, François Hartog la denomina régimen de historicidad. Este concepto permite investigar las maneras en las que, desde el presente, se imagina el pasado para proyectar sus valores, su moral y sus modelos hacia el tiempo por venir. El uso de Hartog del concepto régimen, por tanto, denota la existencia de unas líneas maestras que regulan dicha articulación. En esta comunicación, propongo utilizar esta idea de régimen de historicidad para llevarla un paso más allá e investigar lo que yo denomino el régimen visual de lo histórico. En el cómic Soldado Invicto de 1969. En otras palabras, en esta presentación voy a analizar este cómic para extraer los conceptos y sistemas de pensamiento que articulan la producción de imágenes que, por lo tanto, hacen a la historia visible. En Soldado Invicto, la historia de España se nos aparece a través de su impacto en la vida de Franco. Esta se convierte en el eje vertebrador de la narrativa y los eventos que son destacados lo son precisamente por su valor como agentes de cambio de la vida del dictador. Así, el cómic comienza con el nacimiento de Franco en 1892, progresa con el fin del imperio colonial español, la llegada de Franco a la Academia de Infantería y sigue su ascenso en el ejército para centrarse extensamente en la guerra colonial en Marruecos y más tarde en la Guerra Civil Española. De esta manera, en Soldado Invicto se solapan tres narrativas históricas: la vida de Francisco Franco, la historia de los últimos años del Imperio Español y una historia militar del siglo XX. Sin embargo, estas tres son presentadas como una sola a través de la biografía de Franco y tienen a la Guerra Civil como su propia culminación histórica. Precisamente este último hecho, en conjunción con la coyuntura histórica en la que se publica Soldado Invicto, es lo que hace que me parezca interesante estudiar su régimen visual. En 1969 se conmemoraba el 30 aniversario del fin de la Guerra Civil. La guerra, elemento esencial en el discurso legitimador de la dictadura, desde sus inicios, se había convertido en un elemento ciertamente difícil de defender durante el pleno proceso de conseguir apoyo monetario y político de los Estados Unidos de América durante los años 50. Precisamente, la celebración de los 25 años de paz en 1964 señaló un momento en el que la guerra civil hizo acto de presencia, pero tan solo en la forma de su resultado, es decir, la supuesta paz española. Lejos quedaban, por tanto, las menciones a la guerra como cruzada o guerra de liberación. Es así hasta el punto de que en el documental Franco, ese hombre, de José Luis Sanz de Heredia de 1964, que fue creado expresamente como culmen para la celebración de los 25 años, las imágenes de la guerra fueron directamente sustituidas por imágenes del pabellón español de la Feria de Nueva York de aquel mismo año.
Soldado Invicto no es sino una adaptación al formato cómic de la misma narrativa que aparece en Franco ese hombre. Esta última película fundamenta toda su narrativa en una combinación de material de archivo y un uso de las imágenes propias de lo que Bill Nichols denomina documental expositivo. Esta modalidad del documental toma, cito, forma en torno a un comentario dirigido hacia el espectador, en el que las imágenes sirven como ilustración o contrapunto. En el documental expositivo prevalece el sonido no sincrónico y la retórica de la argumentación del comentarista desempeña la función del dominante textual, haciendo que el texto avance al servicio de una necesidad de persuasión. Fin de cita. En otras palabras, esta modalidad del documental incorpora como motor para su narrativa la presencia de una especie de voz de Dios, omnipresente y omnisciente, que articula el orden de las imágenes e impone sobre ellas un sentido a través de su comentario. Se trata de un montaje, de una forma de montaje audiovisual que, cito, hace hincapié en la impresión de objetividad y de juicio bien establecido. Fin de cita. En este sentido, Soldado Invicto hace uso de la misma aproximación a la composición visual y narrativa del cómic. En el caso del cómic, la voz omnisciente y no sincrónica del documental expositivo aparece en Soldado Invicto a través de los cartuchos que incluyen la lectura de las imágenes en la viñeta. De igual manera, las imágenes que ilustran la narrativa se caracterizan por un estilo realista, con multitud de retratos psicológicos de los personajes y una gama de colores oscuros y saturados que le añaden dramatismo a la historia. Así, el tono realista de las imágenes y el comentario omnisciente de los cartuchos refuerzan un intento por adjudicar a la narrativa un carácter objetivo. De esta manera, el uso de un tipo de narrativa biográfica sostenida sobre una serie de premisas de objetividad e historicidad hacen de Soldado Invicto un ejemplo de lo que podríamos definir como una estética de objetividad propia del franquismo durante este periodo de reorganización de su discurso histórico. Se trata del resultado material de una coyuntura histórica que trae consigo una reconsideración del papel de las imágenes para el régimen franquista. Así, las imágenes oficiales se simplifican, lejos de una retórica militarista llena de símbolos de fuerte carácter alegórico y mitológico. El aparato visual del franquismo durante los 50 y la totalidad de los 60 será casi siempre de corte civil. Se trata de imágenes con una fuerte retórica visual de carácter publicitario, es decir, legibles más allá de la adscripción ideológica al régimen y potencialmente universales a través de un estilo realista. Realismo en tanto que convención social en torno al carácter mimético de las imágenes. Imágenes que a través de la combinación de colores, formas y sobre todo reglas de perspectiva aparecen, abro cita, simples ventanas a una realidad que se sostiene sobre la asunción de que la percepción visual ocurre sin la mediación del pensamiento y en la que la información sensible es simplemente volcada directamente sobre la mente. Así, el realismo mimético de las imágenes de Soldado Invicto viene a reforzar el historicismo y la supuesta objetividad de la narración de los cartuchos y del tono general del cómic. En una época como los 60, en la que el franquismo se encontraba en plena manufactura del consenso, de vista al ya mencionado referéndum del 66, el discurso de objetividad y sobre todo el uso de una imagen cargada de realismo mimético no solo producía un discurso menos beligerante, sino que además anula en principio la posibilidad de disenso político a través de lo visual. Se refuerza así la base cultural del mero acto de ver en la cultura occidental, es decir, lo que veo se corresponde con las normas consensuadas de cómo se ve la realidad, ergo es real. Sin embargo, el supuesto realismo narrativo y visual de Soldado Invicto también podría ser visto a la manera en la que lo define Mark Fisher en su texto Capitalist Realism. Es decir, que lejos de significar, y abro cita, estar a tono con la realidad experimentada como algo sólido e inmóvil, el realismo capitalista, sin embargo, implica que nos subordinemos a una realidad infinitamente plástica, capaz de reconfigurarse en cualquier momento. Precisamente esta plasticidad discursiva es la que destacan Huertas Rivera y Sánchez Rodríguez al hablar del franquismo de los 60 como una, cita, dictadura burocrática de contenido clerical, en la que se articulaba
una tensión entre la ideología falangista y el desarrollo económico y ideológico de los tecnócratas. Fin de cita. Y es quizá en esa tensión donde yo localizo la clave para entender Soldado Invicto como un claro ejemplo de ese régimen visual de lo histórico que mencionaba al principio. Como ya demostré, la narrativa hace uso de toda serie de estrategias de objetividad a través del historicismo de su narrativa y el realismo, a la par mimético y altamente dramatizado de sus imágenes. Sin embargo, la voz narrativa omnisciente que aparece en los cartuchos, que yo he relacionado con el género documental expositivo, incorpora toda una serie de comentarios morales que apuntan al tipo de subjetividad lectora a la que se dirige el cómic. Así, por ejemplo, al narrar la herida de bala que sufre Franco durante la Guerra de Marruecos, la voz omnisciente del cartucho menciona que, cito, curó milagrosamente y el parte de guerra indica que el asalto lo efectuó con valor insuperable, dotes de mando y energía. Fin de cita. De esta manera, bajo una apariencia de historicidad, la narrativa del Soldado Invicto introduce a lo largo del cómic toda una serie de comentarios acerca del carácter y la cualidad de elegido de Franco. Y para ello hace uso no solo de la voz narrativa, sino del mismo discurso histórico sobre el que se sostiene. Así, Soldado Invicto lleva a cabo una estrategia de emplotment o de historización al otorgarles a los eventos que presenta un particular sentido-estructura como parte de una trama, es decir, los inserta en un orden de comienzo, nudo y desenlace, que por lo tanto hace de los eventos presentados una pieza indispensable más para la serie de particulares instancias históricas que hacen avanzar la narrativa. Precisamente, como anunciaba al principio de esta presentación, lo que hila todas estas escenas es la vida de Francisco Franco. Sin embargo, no lo hace tan solo en tanto que biografía, sino como si se tratara de la vida de un santo. De esta manera, la simple biografía histórica y objetiva se convierte en una geografía llena de arquetipos a seguir y comportamientos que emular. El proceso de historización o emplotment sostiene así una organización de la narrativa histórica que sitúa el guión del cómic en una concepción de la historia como, abro cita, una secuencia de relaciones entre figura y culminación. Fin de cita. En particular, esto se hace visible en los momentos en los que la voz narrativa compara a Carlos I con Franco a través de su conexión con el Alcázar de Toledo, o cuando se anticipa el futuro a través de la voz de los comandantes, del comandante que dice: algún día resonarán a los cuatro vientos vuestros apellidos, Franco, Esteban, Infante, Yagüe. A este proceso particular de historización, Hiram White lo denominó el realismo figural. Basándose en el trabajo Mimesis de Eric Auerbach, White argumenta que a través del concepto de figuralismo se conectaban dos o más eventos de manera retrospectiva para otorgarles un significado concreto dentro de la estructura de la historia. Así, la historia se convierte en toda una serie de prefiguraciones que en retrospectiva revelan el significado latente del evento anterior. La interpretación figural fue desarrollada por los exegetas cristianos para así, cito, revelar la unidad escondida entre eventos o personas, aparentemente desconectados, especialmente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, fin de cita. A través de esta filosofía de la historia, Moisés se convertía en una prefiguración de Cristo. Se trata, pues, de una manera de entender la historia como un sistema constituido por relaciones genealógicas en el que las dislocaciones temporales de la narrativa son presentadas una al lado de la otra, o una sobre otra, como es el caso de esta imagen, como si se tratara de un todo significante en el que las relaciones se transforman en profecías capaces de cumplirse a sí mismas. De esta manera, Franco, en tanto que eje central de la narrativa y figura que cumple la promesa de la historia, por el cual el pasado nacional se actualiza y revela su unidad oculta, se transforma en lo que Lacan llamaría el punto de anclaje, que estructuraría toda la cadena de eventos y personajes históricos que conforman la cadena de significantes del discurso histórico del franquismo. Así, en Soldado Invicto,
Bajo la presentación historicista y de corte realista de la geografía de Francisco Franco, subyace un impulso por reforzar el mismo discurso histórico previo a los años de lo que hoy conocemos como desarrollismo. Un discurso por el cual el dictador se postula como elegido y como expresión misma del espíritu nacional y el destino de la patria que fija el significado de la historia y la hace presente. De esta manera, el régimen visual de lo histórico que aparece en Soldado Invicto funciona a dos niveles de significación. Por un lado, el aparente discurso objetivo de la historiografía y el carácter mimético de las imágenes parecen presentar el desarrollo de las guerras de Marruecos y la guerra civil de una manera objetiva, mientras que a su vez la voz narrativa y la organización misma del cómic refuerzan la importancia de las nociones de destino, prefiguración y figuralismo propias del discurso histórico de la dictadura en los años de la posguerra. Este juego a dos niveles se correspondería así con la diferencia que Lacan hacía entre la visión como acto de ver y la mirada como acto cargado de ideología y subjetividad. Por tanto, la segunda se cuela a través de la aparente sencillez de la primera, y con ella se transmite y se refrenda la glorificación de la guerra civil y el papel de Franco como elegido de Dios en la historia, incluso durante los años de la supuesta liberalización y desarrollo en España. Muchas gracias.